las mejores madres enseñan a sus hijos a conocer, amar y servir a Jesús en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Hoy los niños están pensando en sus madres y las madres están pensando en lo que significa ser mamá. Sin la luz de guía de las Escrituras, es fácil distorsionar la imagen de la maternidad y la cultura generalmente nos deja con una imagen inexacta de cómo Dios diseñó el llamado de la madre. Debemos recordar que Dios creó la maternidad. Dios creó la maternidad. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dicen, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Las dos primeras personas fueron diseñadas por Dios para tener hijos, lo que significa que el hombre fue diseñado para ser padre y la mujer para ser madre. El primer libro de la Biblia nos dice que Dios creó a la humanidad varón y hembra. Un número creciente de personas encuentran eso ofensivo hoy en día, porque les gustaría creer que hay un número infinito de géneros. La palabra de Dios dice que Jesucristo juzgará a todas las personas a base de lo que dice su palabra, no en base a lo que piensa la sociedad en ningún periodo específico de la historia, incluida la nuestra. La Escritura también dice que el juicio de Jesús prevalecerá porque Él es Dios. Más adelante, el registro inspirado en Génesis nos da más información sobre la creación de la mujer. En Génesis 2, 22 al 24. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. El hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó al primer hombre y mujer, luego les hizo casar. Y Dios diseñó el sexo para funcionar dentro de ese pacto matrimonial. Más adelante, la Escritura revela que la mujer sería la primera madre. Génesis 3:20, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Verdades tan simples pero muy importantes para recordar. Por lo tanto, Dios diseñó la maternidad para que ocurriera dentro del matrimonio. Dios diseñó la maternidad para que ocurriera dentro del matrimonio. Debemos notar que Eva fue la madre de todos los vivientes. La Escritura nunca dice que María es la madre de todos los vivientes. La Escritura dice que María fue la madre de Jesús, Jacobo, José, Simeón, Judas y 2 hijas. Más tarde Jesús la encomendó al cuidado del discípulo Juan como si fuera su propia madre y él su propio hijo. En el antiguo Israel, esa relación implicaba que Juan tenía autoridad sobre María y la responsabilidad de cuidarla. Su esposo había muerto y sus hijos eran todos incrédulos. Y esto fue la razón que Jesús puso a ella bajo el cuidado de Juan. Dado que Juan demostró ser el más responsable de los discípulos, el único que llegó a los pies de la cruz, es fácil para nosotros entender por qué el Señor le confió a María a su cuidado.
Génesis también nos dice por qué convertirse en madre es físicamente doloroso. Génesis 3, 16 al 19 dicen, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre usted. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta maldición fue el resultado del pecado. El resultado del pecado. Después de colocarlo en el jardín, el Señor le dijo a Adán que podía comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto solamente uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo que el día que comiera de él, seguramente moriría. Adán entendió que su relación con Dios sería destruida si desobedecía este mandamiento. Más tarde el mismo Señor o Adán le dijeron a Eva lo mismo. No sabemos quién dio las mismas instrucciones a ella. Adán y Eva vivieron en un ambiente perfecto, libres de pecado, muerte, dolor y sufrimiento. Muchas personas hoy en día creen que si simplemente podíamos tener un ambiente perfecto, los hombres de pronto serían buenos. Y la realidad no es el problema el ambiente, sino es el mismo hombre. ¿Ya? Adán y Eva tenían trabajo, pero no era difícil, y lo disfrutaban. También disfrutaron de la presencia y el compañerismo del Señor. Tristemente, cuando Satanás poseyó una serpiente en el jardín, engañó a la mujer para que no creyera a Dios y para que desobedeciera a Dios. Adán no fue engañado, pero desobedeció a Dios deliberadamente. Como resultado, él y la mujer murieron, pero no físicamente, sino espiritualmente. El Señor sí diseñó a la mujer para que tuviera hijos, pero originalmente no diseñó el parto para que fuera doloroso. Como resultado de la maldición, el parto es doloroso para las mujeres. La desarmonía relacional también en el matrimonio proviene de esa maldición. La tierra también fue maldecida, por lo que la agricultura es un trabajo duro. Y Adán y todos sus descendientes finalmente mueren. Adán pudo haber vivido y nunca muerto en el huerto de Edén, pero con la entrada del pecado en el mundo vino también la muerte física y espiritual. Como resultado, todos sus descendientes son pecadores por nacimiento, por naturaleza y por su propia elección. Porque la muerte es la consecuencia necesaria del pecado. Porque Dios es santo, perfecto y justo. Y estos tres atributos son infinitos y eternos. Tal vez si tú conozcas a algún hombre que sea justo, él solamente es un poco justo y solamente en un sentido temporal, no absoluto. Es la razón que en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno entre los hombres. Y la razón es porque nosotros tenemos una justicia relativa. Dios tiene una justicia absoluta y eterna, infinita. Dios no puede ignorar ningún pecado, ni el pecado que parece tan sensible y pequeña como simplemente de desobedecer a Dios y comer el fruto de un árbol equivocado. Dios debe juzgar el pecado y condenar al pecador.
Es por eso que el único pecado de desobediencia de Adán hundió a la raza humana entera en el pecado y la muerte sin ningún remedio humano. Por lo tanto, todos nosotros estamos bajo justa condenación. La justicia de Dios lo exige por su infinita santidad. Podemos imaginar esto como una barrera entre Dios y el hombre, una barrera, pecado, separándonos de Él. Podemos imaginarlo como un abismo que nos separa. Y no somos capaces de alcanzar la perfecta justicia de Dios o de poder por nuestros esfuerzos alcanzar entrada al cielo. Pero Dios también es amor, y como su justicia es infinita, así es su amor. Este amor no violó su justicia, la cumplió de la manera que toda la humanidad pudo salvarse. El Padre envió a su propio Hijo a morir en una cruz por los pecados del mundo. Él fue un sustituto perfecto porque Él mismo era sin pecado, perfecto, siendo Dios infinito y eterno, santo y justo. Es la razón que Él pudo tomar nuestro lugar en la cruz. Murió en nuestro lugar, sufriendo la vergüenza y la muerte que nosotros merecemos. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron derramados sobre Él en la cruz y juzgados. Murió en nuestro lugar y resucitó para probar que la salvación fue provista en la cruz, además de probar que Él es Señor y Dios. Debido a que Él pagó todo, no hay nada que podamos agregar o quitar de su obra terminada en la cruz. Nada. Solo podemos elegir si confiaremos en Jesucristo y su muerte por nosotros en la cruz, por lo cual Él dijo, consumado es, pagado por completo. ¿Confiaremos en eso o confiaremos en nosotros mismos, nuestras buenas obras, nuestra propia justicia o mérito humano? ¿En cuál confiarás tú? Porque solamente son las dos opciones. No hay tercera opción. Y no hay alguna opción intermedia. Si elegimos confiar en nosotros mismos, permaneceremos separados de Dios y pasaremos la eternidad en el lago de fuego. Esto no es un verdadero video del infierno, por si acaso. Si elegimos confiar en Jesucristo, Él nos dará la vida eterna como un regalo gratuito que nunca podemos perder. Creo que la decisión debería ser fácil. Ahora que hemos considerado el origen de la maternidad, consideremos la maternidad bíblica. Hay numerosos ejemplos de madres en las Escrituras, pero usaremos el ejemplo de las viudas de buena reputación en Éfeso y la madre de Timoteo. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la buena reputación de una mujer mayor? Vamos, por favor, y pueden abrir sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Esto es la buena reputación de una mujer mayor. Ahora, a los ojos de Dios, una madre tiene buena reputación si ha criado a los hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo menciona la crianza de los hijos, esa crianza debe encontrar su objetivo último en encaminar a esos hijos al Señor.
Anteriormente escribió a los creyentes en Éfeso, en Efesios 6:4, diciendo: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Pablo mandó a los padres y a las madres que criaran a sus hijos con la disciplina y instrucción que viene del Señor, de Él, de su palabra, que viene del Señor. Los padres deben verse a sí mismos como cuidadores de los niños que realmente pertenecen al Señor. Hay una diferencia de cómo vas a tratar, guiar o instruir a ese niño si tú piensas, él simplemente es mío, o si tú piensas, él pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Pensando así, ¿cómo le voy a guiar? ¿Cómo le voy a tratar? ¿Qué le voy a enseñar? Si tienen esta perspectiva, entonces buscan representar al Señor ante sus hijos. De modo que cuando preparen a sus hijos para la vida, estén usando la palabra escrita de Dios y el poder de Dios para hacerlo. Como resultado, los hijos asociarán las acciones de sus padres con Jesús y llegarán a conocerlo a través de la vida de sus padres. Cuando las madres tienen esta perspectiva, entonces usan la palabra escrita de Dios y el poder de Dios para instruir a sus hijos en el camino en el que deben andar, es decir, la voluntad perfecta del Señor. Para las madres que aceptan este llamado, la palabra de Dios da esta máxima alentadora en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta no es una promesa universal, pero es un principio general que normalmente podemos observar en la vida. Las madres no siempre estarán en la posición de criar a los hijos. Una vez que sus hijos sean mayores, ya no los criará más. Padres y madres de familia, la oportunidad que tú tienes de criar a sus hijos solamente es hasta que son adultos. De enseñar a sus hijos, de darles un buen ejemplo, de darles buenos consejos, obviamente puedes dar por toda su vida, pero de criarles solamente es mientras que están todavía pequeños. Por lo tanto, las madres deben cuidar y utilizar adecuadamente el tiempo que tienen para criar a sus hijos, haciéndolo con la formación y instrucción que proviene de la palabra de Dios y una relación personal activa con Jesucristo. Cuando las madres adoptan la palabra de Dios como su máxima autoridad y se la enseñan a sus hijos, les da a sus hijos una ventaja inconmensurable en la vida. Esta es la mayor ventaja que puedes dar a sus hijos. Que la palabra de Dios sea tu máxima autoridad primero, para que también sea para sus hijos. Aunque las madres no pueden hacer que sus hijos eviten por completo el dolor en la vida, pueden salvarlos de años de confusión, dolor y sufrimiento innecesario. Logran esto presentando a sus hijos a Jesucristo y ayudándolos a crecer en su relación con Él. Debemos mencionar que para los niños pequeños, el libro de los Proverbios les dice a los padres que deben usar la disciplina corporal. Proverbios 13:24 dice: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Muchos padres muestran odio a sus hijos al no darles la disciplina que necesitan. En cambio, sus hijos aprenden de la manera difícil en la vida.
Dicho esto, proverbios como este armonizan con advertencias para no desanimar a vuestros hijos. Comparando, por ejemplo, Proverbios 22:15 y Colosenses 3:21, la necedad está ligada en el corazón, al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Esto es un principio para los niños pequeños. Padres, no exasperan a sus hijos para que no se desalientan. Los niños pequeños pueden lastimarse a sí mismos por medio de la necedad. ¿Sí o no? Yo he hecho eso cuando era pequeño y no hice caso a mis padres. Me decían que no hay que subir a esa plataforma. Y yo subí a esta plataforma. Me decían, no hay que subir a esa plataforma. Pero ¿sabes qué? Nunca me disciplinaron cuando yo subí a la plataforma. Entonces una vez me fui rápido a subir la plataforma y no tuve ningún miedo que me castigaran mis padres porque nunca me castigaron por hacer eso. Y subiendo la escalera, esto se volvió hacia atrás. Y volando en el aire había algunos troncos de árboles debajo mío y ya sabía, si es que caigo mal, esto me puede hacer algún daño. Y sintiendo como hombre araña, decidí de caer, pero al pie. Entonces, para no tener ningún daño. Entonces, cayendo atrás, me hice la vuelta. Y justo en un tronco, mis pies, y el tronco debajo mío se fue. Y yo caí directo cara delante. Y para apoyarme, para no lastimar la cara, el brazo irrumpió en 2 partes y casi salió el hueso. Toda esta historia es para decir, si mis padres me hubieran castigado por muchas veces subir en este lugar donde no debería haber subido, tal vez no hubiera roto el brazo en 2 puntos, como hice. Esto era una necedad, ¿ya? Bueno, en tales casos, Proverbios recomienda la disciplina corporal, ¿ya? No después de romper el brazo, sino antes de romperlo. Pero a medida que los niños crecen, deben tener cuidado los padres de no desanimarlos mediante una disciplina corporal innecesaria. Puedes usar más tus palabras cuando están más grandes y establecer otras consecuencias por la desobediencia y el comportamiento imprudente. Es muy importante que ejercen sabiduría. ¿Ya? Mientras que vayan creciendo, no deberías necesitar ocupar los mismos métodos de disciplina con sus hijos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si veas al hijo como más bien que pertenece a Dios, cuando está muy pequeño, a veces la va a disciplinar para evitar que caiga en algún peligro, sí. Pero cuando está más grande, tú vas a querer instruirlo muchísimo para que entienda mejor, para que actúe mejor. Y así para que él pueda ir poco a poco asumiendo más y más la imagen de su Padre. ¿En qué sentido? Bueno, aún todavía, si no sea salvo, no es un hijo de Dios. Pero tú teniendo toda la expectativa que va a llegar al punto de creer en Jesucristo, y ya sabiendo que fue formado en la imagen corrompida, la imagen de Dios corrompida por el pecado, pero todavía tiene esa chispa en que fue hecho para conocer, para amar y servir a Dios. Tú quieres introducirlo a Jesús para que lo conozca, para que convierta en propio hijo de Dios y para que ahí pueda crecer en la gracia y conocimiento del Señor. En contraste con provocar a ira a los hijos, las madres deben instruir a sus hijos mediante el entrenamiento y la instrucción que viene del mismo Señor a través de su palabra escrita y una relación personal con Jesucristo. A los ojos de Dios, una madre tiene buena reputación si usa su hogar como un lugar para ministrar a los demás. Como decía antes en el versículo,
se ha mostrado hospitalidad, se ha mostrado hospitalidad. En general, nadie necesita ser alentado a mostrar hospitalidad a su propia familia. Si su familia ya vive en su hogar, entonces no necesitan tampoco hospitalidad en su hogar. Si su familia extendida ya visita su hogar, entonces hay muy poco desafío para ofrecerles alimentos o compartir su fe y aliento con ellos. Este no es un grande desafío. En cambio, si no son nuestra familia física, es necesario salir de nuestra zona de confort para invitar a otros a nuestras casas. Encontrar o entrar a nuestro espacio y ser ministrados por nuestros bienes en nuestro hogar. Esto es un desafío, pero es la buena reputación de una mujer mayor y es la buena reputación de una madre. Este es el tipo de hospitalidad que el apóstol Pablo tenía en mente. Todo lo que poseemos debe ser usado en el servicio del Señor. Si tiene un hogar, debe invitar a personas a su hogar para ministrarles espiritualmente. Si tienes un auto, debes usarlo para ayudar espiritualmente a otros. En los Estados Unidos, mi esposa siempre llevaba a los niños a la iglesia en su vehículo. Ella no era la esposa de un pastor en ese tiempo. La gente en Ecuador piensa que a veces llevamos a la gente gratis porque es una especie de responsabilidad inherente de los pastores. Pero más bien mi esposa hizo eso como una mujer soltera. Ella tuvo carro y había niños que necesitaban llegar a la iglesia. Entonces ella dedicaba a recogerles y traerles a la iglesia en un auto chiquito también. Por supuesto, ella no conducía personas peligrosas, por si acaso. Pero usó su apartamento para compartir con otras personas, y que ella también vivía en un apartamento con otras también hermanas de la iglesia, pero ella ocupaba la pequeña espacio que pertenecía a ella para ministrar a otras mujeres, y también usó su automóvil como un medio para ayudar a los niños para que escucharan la palabra de Dios. Y deberías hacer lo mismo. Me encanta ver a los creyentes usar sus vehículos para ayudar a las personas a ir a los estudios bíblicos y volver a casa después. De verdad es un muy buen ejemplo de usar lo que tienes para servir al Señor. Esto me alienta bastante. Y quiero animar a todos de tener esta perspectiva. Lo que podemos hacer como cuerpo de Cristo, si todos tenemos esta perspectiva, es grande. Y lo que alcanzamos cuando somos poquitos que tenemos esta perspectiva, en general es muy poquito en comparación. Obviamente el Señor puede ocupar lo más pequeño para alcanzar lo más grande. Pero también el Señor quiere que sea algo contagioso, de una familia a otra, a otra, a otra, para que todos tengamos esa visión de hospitalidad y de usar lo que nos pertenece como para servicio al Señor y beneficio de los demás. Madres pueden mostrarle a sus hijos de primera mano que su hogar es un lugar donde se comparte el Evangelio y donde se da el discipulado. Tus hijos nunca lo olvidarán, nunca. A los ojos de Dios, una madre tiene una buena reputación si sirve a los demás en la iglesia local. Lavar los pies de los santos es figurativo para servir a los demás en la iglesia local. Lavar los pies era el papel del más bajo sirviente de la casa. Y fue el papel que asumió Jesús la noche en que fue traicionado. Debemos seguir su ejemplo sirviendo voluntariamente a los demás de maneras que tal vez no sean impresionantes ni reciben muchas gracias. Juan 13, 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Y tal vez ellos podían haber respondido: ¿nos lavaron los pies?
Él dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, tomando el papel del siervo más bajo, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, deberían servir unos al otro. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor y nosotros todos somos verdaderamente los siervos y Él verdaderamente es el Señor. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Él nos ha enviado, nosotros somos enviados al mundo. Si saben esto, serán felices si simplemente lo saben. Dice, si lo practican. Si lo practican. Jesús nos dio el ejemplo a seguir. Es asombroso que el creador del universo se humilló tanto que lavó los pies del hombre que lo traicionaría. Lavó los pies a los discípulos que lo abandonaron después. Nosotros tenemos tan fuerte el concepto en nuestras mentes de mérito que pensamos que solamente debemos ministrar a los que ellos son los humildes o ellos son los que agradecen cuando hacemos algo especial. En lugar de decir, si yo soy humilde, no me importa si me dan gracias o no, aunque sí me importa porque es lindo, pero no me importa como motivo. Mi motivación está en Jesús y en su amor que demostró en la cruz. Esa es la razón que voy a servir a otros. Y Jesús nos llama a mostrarnos unos a otros el mismo tipo de amor. Un amor incondicional, no merecido. Cuando seguimos su ejemplo al servir a otros en la iglesia local, somos bendecidos al hacerlo. Es una bendición limpiar el edificio donde se reúne la iglesia. Es una bendición saludar a otros en los cultos y estudios bíblicos, especialmente cuando son personas con las que naturalmente no queremos hablar. No es de que simplemente le nacía a Jesús lavar sus pies esa noche. Él lo hizo para demostrar el amor con hechos. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú me vas a abandonar, todos ustedes y tú me vas a traicionar. Ni les topo los pies. Pero más bien se humilló a sí mismo. Entonces la bendición era servir a los ingratos, a los que no eran fieles. Y de la misma forma, hay mayor bendición en saludar a gente que están de mal actitud o que dan malos gestos o que para usted tú crees que son raros. Hay mayor bendición en saludar a ellos. Hay mayor bendición en saludar a los que no te nace saludar. ¿Por qué? Estás demostrando amor incondicional, tal como hizo Jesús. Es una bendición arreglar el tumbado o pintar las paredes de este edificio que está cayendo en todo lado. Es una bendición enseñar en la escuela dominical, incluso cuando los niños gritan. Es una bendición predicar la palabra de Dios, aun si es que parece a veces que gente no escucha. Es una bendición discipular a otros, aunque parece que no les capte. Estas son las formas en que lavamos los pies de los santos. Les servimos. Y no es realmente un servicio si no nos cuesta nada. El ejemplo de Jesús también muestra que nuestro llamado a servir debe ser más importante para nosotros que nuestro deseo de ser apreciados. A los ojos de Dios, una madre tiene buena reputación si consuela y alienta a otras personas que están pasando por momentos difíciles.
Recuerda que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Si alguna vez has sido consolado por otros creyentes con la palabra de Dios, entonces puede consolar a otros con el mismo consuelo que ha recibido. A los ojos de Dios, una madre tiene una buena reputación si hace toda buena obra. Se hace toda buena obra. Ya acabamos de ver 4 ejemplos de buenas obras que toda madre puede hacer por el poder del Espíritu. Puede criar hijos en la palabra de Dios. Puede mostrar hospitalidad a los demás. Puede servir a los demás en la iglesia local y puede consolar a otros. ¿Podemos ver un ejemplo de una mujer así? Bueno, por favor, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y nuevamente es una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos 3 al 5, dicen: Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero mencionar que 1 y 2 de Timoteo menciona mucho la necesidad de ser valiente. Y primero en 2 Timoteo destaca que su mayor influencia en niñez al Timoteo era su abuela y su mamá. Y a veces algunos comentarios entonces tienen el concepto o pensamiento que Timoteo era un poco miedoso y de que era muy pegado a su mamá. Y no hay nada en las Escrituras para decir eso. Es una conclusión de verdad, para mí, completamente lo contrario de lo que vemos. El apóstol Pablo está eligiendo escribir su última carta a uno de los 2 hombres más fieles que le acompañaron en los momentos más peligrosos de su vida, y era fiel. Timoteo era un hombre valiente, fuerte. Un hombre también con emociones, tuvo lágrimas por el apóstol Pablo. Esto es normal cuando tú pases por momentos en que casi mueren cada rato con otro hombre. Tenían un compañerismo muy profundo y cercano. Y más bien lo que dice de estas mujeres no es de que de pronto le dejaron a él un poco débil por siempre estar con la mamá, sino más bien él está diciendo, son ellas que dejaron una herencia de fe a usted. Y tú eres, aparte de Lucas, el único otro hombre en quien más yo confío y estoy encargando la responsabilidad de la iglesia primitiva en alguna forma. Era el pastor principal de la iglesia en Éfeso, que era la madre iglesia en general de la iglesia primitiva, aparte de Jerusalén. La abuela de Timoteo, Loida, era creyente. Su madre, Eunice, era creyente y él era creyente. Esta es la mayor herencia que una madre puede dejar a su hijo o hija: la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. El abuelo y el padre no se mencionan porque aparentemente no fueron salvos o no fueron fuertes influencias espirituales. Loida dejó a su hija Eunice una herencia invaluable: la fe en el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Eunice todavía tenía que elegir personalmente creer en él y en su promesa de redención, pero su madre la introdujo en la fe y vivió como un ejemplo de fe para ella. Eunice dejó entonces a su hijo Timoteo una herencia invaluable: la fe en Jesucristo. Primero lo llamó Timoteo, que significa honrar a Dios. Entonces ella le presentó al Dios de Israel, quien es el creador del universo. Y no sabemos si Eunice era miembro del remanente judío que luego recibió a Jesucristo, o si se hizo creyente cuando escuchó el evangelio, pero sabemos que compartió la verdad con su hijo.
y él se hizo creyente en Jesús. Muchos piensan que Pablo llevó personalmente a Timoteo a la fe en Cristo. Y eso es bastante posible, aunque las Escrituras en ninguna parte lo dicen directamente eso. ¿Ya? Tienes que recordar que él tuvo como la postura también de papá para toda la iglesia de Corinto, pero es seguro que él no personalmente compartió el evangelio con toda creyente en Corinto. Es decir, que muchos eran llevados al Señor mediante, no solamente él, pero también todos los que trabajaban con él en el equipo, cuando fundó la iglesia. También otros que trabajaban en este sitio, que eran nuevos creyentes, pero judíos que conocieron bien la palabra, compartieron también. Pero él se veía como padre de todos. Entonces, cuando él dice que Timoteo es como un hijo en la fe, no necesariamente significa que él fue él que le hizo entender completamente el evangelio. Pero Timoteo pudo haber sido guiado a la fe en Cristo por su madre, o ella simplemente preparó su corazón para recibir el evangelio y luego creyó en Cristo cuando Pablo le compartió las buenas nuevas. Pero en cualquier de los dos casos, el apóstol Pablo está específicamente dando crédito a la fe de la abuela, a la fe de la mamá, como precedencia y preparación para la fe de Timoteo. Vamos ahora a capítulo 3 del mismo libro, capítulo 3 y versículos 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado, preparado para toda buena obra. Bueno, el temor del Señor es el principio de sabiduría y aprendemos ese temor en las Escrituras, que nos muestran que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Las Escrituras también nos revelan quién es ese Salvador y cómo dio su vida en la cruz para salvarnos. Finalmente, la Escritura revela cómo recibir la salvación que Él ya proporcionó. No recibimos a Jesús haciendo una oración. No recibimos a Jesús haciendo promesas. No recibimos a Jesús mediante arrepentimiento de pecados. No recibimos a Jesús haciéndolo Señor de nuestra vida. Recibimos a Jesús a través de la fe simple en Él solamente, en su obra consumada y su promesa de vida eterna. Loida y Eunice tomaron en serio las instrucciones de Dios en Deuteronomio. Tomaron en serio las instrucciones de Dios. Tú dices, ¿dónde en Deuteronomio? Bueno, ¿qué preguntas? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7 leemos. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por si acaso, no es el primer mandamiento. Cuando les pregunto qué es el primer mandamiento, muchas veces dicen esto. Jesús estaba diciendo en los evangelios que esto es el mayor mandamiento, no que sea el primero de los 10. El primero de los 10 es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20. Pero este sí es el mayor mandamiento del Antiguo Testamento. De amarlo con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en tus pensamientos, en tus meditaciones, en tus motivaciones más profundas. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Pero qué? Estas palabras, no tus palabras. Y esto es esencial. De decir, mijito mío, hay que confiar en Jesús, en Dios y todo te irá bien.
Es lindo y es verdadero, pero no son las palabras de Dios. Tú necesitas conocer las Escrituras. Necesitas pasar tiempo en las Escrituras para citar las Escrituras a sus hijos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la verdad que es de acuerdo con la palabra, sí es buena y sí es poderosa, pero no es tan poderosa como la palabra misma. Es la razón que les doy exhortaciones del púlpito, les doy aplicaciones, pero lo que siempre tendrá más poder son los mismos versículos bíblicos. Yo nunca voy a superar lo que dice la palabra directa y clara. Y tú tampoco. Es la razón que madres de familia necesitas aprender los mismos versículos que están aprendiendo sus hijos para recordarles estas verdades directamente de las Escrituras. Es esencial. Es en este que tienes que meditar de día y noche. Porque si no aprendes bien la palabra, tú vas a repetir muchas cosas que tú has escuchado desde tu niñez, que tus padres te compartieron, que a veces no es realmente completamente basada en las Escrituras. Y en esto muchas veces guardamos tradiciones que vienen desde antepasados y por muchas generaciones siguen repitiendo cosas que no sean realmente lo que dice la Escritura. Por esta razón, aprendemos la palabra de Dios y aprendemos bien. Loida siguió estas instrucciones. Le enseñó a su hija la palabra de Dios. Eunice siguió estas instrucciones. Enseñó a su hijo la palabra de Dios desde temprana edad. Y yo sé que es un poco difícil ahora para algunos padres porque sus hijos ya están aprendiendo cuántos versículos. Pide la hoja. Aprende rápidamente. Tú puedes hacerlo. Tom Constable dice, note que aunque Timoteo había aprendido las Escrituras desde su juventud, su fe estaba basada en la revelación divina, no en aquellos que le habían enseñado la verdad, Loida, Eunice y Pablo. Él dice, tú sabes de quiénes aprendiste la Escritura, pero el poder y la autoridad está en la Escritura. Sí, hay gloria eterna para Loida y Eunice. Ahora 2000 años de creyentes aprendiendo que estas mujeres eran fieles madres con una buenísima reputación. Pero la razón que Timoteo ya sabía qué era bueno y qué malo, qué es la voluntad de Dios, qué no, y la razón que estaba armado para poder enfrentar todo en su ministerio y para enseñar a los demás, era por la Escritura. Eunice no enseñó a su hijo a confiar en ella. Ella le enseñó a confiar en la palabra de Dios. Su opinión no era la autoridad final, la palabra de Dios era la autoridad final. Todas las madres deberían seguir su ejemplo. Y yo sé eso es difícil. Ustedes aman a sus hijos tanto. Es solamente natural de querer preeminencia en la vida de sus hijos. Pero tienes que tomar un paso a un lado y tienes que dirigir la atención a Jesús. Si lo hacen, entonces más te apreciarán incluso también tus hijos y de por vida. Pero si tú ocupas los años preciosos de entrenar y enseñar a sus hijos, para usted tomar la preeminencia, más bien hay un honor y gloria que pudieron haber recibido, que es lo que más bien tú pusiste a un lado. Si tú te pones a ti a un lado para que Jesús esté en el centro, verá que más bien esto es para la gloria de Jesús primero, pero en el fin tú compartes algo de eso en el bema, pero también en la vida, porque tus hijos te van a alabar, como dice en Proverbios 31. Madres, ¿qué les dices a tus hijos? Las madres que enseñan a sus hijos para que valoren la educación y el trabajo por encima de todo, han fracasado.
¿Le dice a su hijo que está bien quedarse en casa y no ir a la iglesia para hacer tareas? Si es así, les está enseñando que la educación es más importante que la palabra de Dios. En el tribunal de Cristo, ese mal consejo quemará. Yo sé que esas son palabras un poco duras, pero muéstrame lo contrario en las palabras de Dios. No creo que podrá. Las madres que educan a sus hijos para que valoren a la familia por encima de todo, han fracasado. ¿No hay algún versículo en la palabra de Dios que dice eso? He escuchado numerosas madres en ocasiones especiales decir, la familia es lo más importante. Es raro que escucho a una madre decir públicamente, Jesús y su palabra es lo más importante. Madres, podemos permitir que la palabra de Dios nos instruye. Tú puedes permitir que la palabra de Dios te instruye. Justo ayer yo escuché una predicación de un pastor y él dijo, si estás ofendido conmigo por lo que dije, está bien. Después puedes acercar y puedes pedirme disculpas. Madres de familia, mujeres que todavía no son madres. Esta es la verdad. Pero le digo, si crían a sus hijos de valorar a Jesús por encima de todo, van a tener un sentido de valorar a la familia que nunca tendrían. Una prioridad espiritual para lo que es lo mejor para la familia. Una influencia para el bien de la familia que nunca tendrán si tú pones por encima de todo la familia. He escuchado a varios creyentes decir que quieren que su familia permanezca siempre unida, en lugar de decir que quieren que sus hijos sirvan al Señor con todo su corazón. Eunice vivía en Listra y probablemente extrañaba a su hijo cuando se fue a servir a Dios en Éfeso. O también cuando estaba naufragado en algún lugar con el apóstol Pablo. Pero como madre piadosa probablemente consideró que el sacrificio valía la pena a la luz de la eternidad. La familia sufrió por la voluntad de Dios, pero en el fin, ve cómo fue bendecir a la familia. No solamente en este momento, sino también como esto resultó en una reputación que está conocida por los siglos de la cristianidad. Pero si ella hubiera enseñado a Timoteo y dicho de que el trabajo, educación y familia es lo más importante, probablemente nunca hubiera ido en este viaje misionero con el apóstol Pablo. Y llegado de ser el hombre encargado con la iglesia más importante de la iglesia primitiva. Las madres que enseñan a sus hijos para que valoren a Jesucristo y la palabra de Dios por encima de todo, han cumplido su llamado. Es un llamado. Y es un llamado súper especial. Los hombres, nosotros quedamos asombrados cuando vemos el ministerio y el llamado de la madre, de una mujer. Por lo general, sus hijos seguirán su ejemplo en lugar de sus palabras y conocen la diferencia mejor que nadie. Seguirán su ejemplo. ¿Tus hijos saben si amas la palabra de Dios o si amas Netflix? Netflix no es en sí malo, ¿ya? Pero tus hijos pueden ver qué te anima. Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a ver nuestra serie favorita. Ellos pueden ver qué te anima, qué amas. Saben si valores la oración o valores el fútbol. A mí me gusta el fútbol, aunque no juego bien.
Pero le digo que a veces el cansancio para oración es más pesada que para el fútbol. Agotado. Otro juego, vamos. 5 minutos en oración, no avanzo. ¿Ya? Pero es cuando le digo, pero ¿qué me pasa? Disculpe, yo sé que estamos alargando un poquito, pero madres de familia, tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios transforma su pensamiento para que cuando estás agotado tú dices, vamos a todavía tomar el tiempo para orar. Es tan especial, tan importante. Y después de orar decir, ¿no sientes aliviado, mijito o mijita? ¿No sientes mejor ahora que hemos orado? A diferencia, cuando yo termino de jugar fútbol me siento horrible. ¿Eh? Los hijos pueden notar la diferencia. Ellos saben si estás triste por faltar a la iglesia o si estás feliz de tener una excusa para hacer otra cosa. Si dices que Dios es lo más importante con tus palabras, pero no lo demuestras con tus acciones, no te creerán. El apóstol Pablo no eligió la casa, la tierra, la educación o las oportunidades que Loida y Eunice le dejaron a Timoteo. Eligió la fe que ejemplificaron y las escrituras que le enseñaron. Madres, ¿cómo te gustaría ser recordada como madre? Tu llamamiento es súper especial. Que Dios te dé mucha sabiduría. Y muchas gracias también por la obra que tú estás haciendo con sus hijos. Que el Señor te fortalecerá. Las mejores madres enseñan a sus hijos a conocer, amar y servir a Jesús en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Padre, en el cielo te damos gracias por este día. Y Padre, pedimos de forma especial esta mañana por todas las madres que pueden tener mucha sabiduría en criar a sus hijos, en enseñar a sus hijos la palabra, en dar un ejemplo y demostrar la palabra de Dios en sus vidas, su fe delante de sus hijos y delante de ti. Y Padre, sabemos que el oficio de ser mamá es tan difícil, pero sabemos que tú también das los recursos espirituales y la fuerza para que puedan hacerlo de tal forma que magnifica a Jesús, que edifica a sus hijos y que sea glorificado a ti, Padre. Pedimos tu bendición sobre ellas. Te damos gracias también por tu plan y tu deseo, tu diseño para cada uno de nosotros. Gracias por la claridad que tenemos en las Escrituras. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.